Nuestro mundo es más complejo de lo que parece. La Tierra alberga numerosos planos de existencia que, por el bien de nuestra realidad, deben mantenerse separados. Los portales a otros mundos pueden tomar formas inesperadas y cotidianas, lo que los hace difíciles de identificar, sellar y destruir. Hoy exploraremos una de estas puertas interdimensionales que ha pasado de mano en mano. Discutiremos los riesgos que conlleva su existencia, no solo para nosotros, sino también para sus propios habitantes. Ítem número SCP-1660. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-1660-1. Puede guardarse de forma segura en una caja de seguridad bajo llave en las instalaciones de almacenamiento del sitio. Las defensas de función activa estándar, explosivas, químicas, biológicas y meméticas, deben estar en funcionamiento en todo momento, de acuerdo con el procedimiento operativo estándar. SCP-1660-1 debe mantenerse alejado de materiales inflamables, a menos que se esté probando. Bajo ninguna circunstancia SCP-1660-1 debe entrar en contacto con SCP relacionados con el fuego, tales como SCP. En caso de que SCP-1660-1 arda en el exterior, el personal de pruebas debe evacuar el área hasta que se hayan extinguido todos los materiales en llamas. Debido a que solo se puede acceder a través de SCP-1660-1, se puede considerar que SCP-1660-2 está contenido siempre que SCP-1660-1 lo esté. Cualquier vida animal que emerja de SCP-1660-2 durante la prueba debe ser capturada en espera de su estudio y posible eliminación. Descripción: SCP-1660-1 es una lámpara de aceite elaboradamente decorativa, hecha de plata, coral y la concha de un nautilo. Sus efectos anómalos se activan si se enciende un fuego dentro de la cámara de la concha del nautilo. Al encenderse, el fuego, independientemente de los materiales utilizados, comienza a emitir grandes cantidades de humo. El humo comenzará a acumularse, formando una puerta en forma de arco en el aire, de unos metros de diámetro. El tamaño y la estabilidad de dicha puerta fluctuarán en función de la cantidad y o el tipo de material que se esté quemando dentro de SCP-1660-1. En el caso de que SCP-1660-1 se apague, la puerta se derrumbará rápidamente. SCP-1660-2 es un universo paralelo en miniatura, de unos kilómetros cuadrados de bosques templados, a los que se puede acceder a través de la puerta producida por SCP-1660-1. Alrededor de los bosques de SCP-1660-2 hay paredes de un mineral aún no identificado, con una clasificación de hasta en la escala de Mohs. Las pruebas con taladros diamantinos no han sido capaces de dañar el mineral, ya que éste desafila rápidamente sus brocas. Aproximadamente 1 kilómetro por encima de la copa de los árboles parece haber una capa en la que toda la exploración aérea debe realizarse con vehículos aéreos no tripulados, UAVs, después del incidente. Los intentos de perforar bajo tierra han revelado que una corteza del mismo mineral no identificado, que forma las paredes, existe aproximadamente a medio kilómetro, bajo toda el área de SCP-1660-2. Lista de especies animales en SCP-1660-2. Ursus arctos, oso pardo. Los especímenes no tienen miedo de los humanos. Odocoielus virginianus, venado cola blanca. Los especímenes no tienen miedo de los humanos. Myotis lucifugus, murciélago café. Los especímenes prefieren descansar en árboles que cuelgan de ramas gruesas, en lugar de en cuevas. Poecile atricapilus, carbonero cabecinegro. Los especímenes poseen pequeñas crestas dentadas dentro de sus picos, que sirven como dientes simples. La razón de esto es desconocida, ya que los especímenes no se alimentan de forma diferente que los carboneros comunes. Anax imperator, libélula emperador. Se ha visto que los especímenes alcanzan tamaños de hasta milímetros. Se desconoce cómo son capaces de respirar a través de espiráculos de este tamaño. N.A.
Ave no voladora no identificada de SCP-1660-3. Una gran ave herbívora no voladora, parecida a un emú. NA. Pequeño reptomamífero no identificado de SCP-1660-4. Una pequeña criatura que se asemeja a un zorro escamoso que deposita huevos. Tiene orejas externas, sangre caliente y bigotes. NA. Felino sin ojos no identificado de SCP-1660-5. El espécimen se asemeja a un puma con color, o a otro tipo de gato grande. Además de carecer de ojos, posee orejas de rata extendidas hacia adelante y la capacidad de ecolocalización. NA. Tortuga gigante no identificada de SCP-1660-6. Una criatura exactamente idéntica a la tortuga de caja común, terraplene, aparte de su tamaño, con adultos que alcanzan hasta los metros de altura y que tienen ojos proporcionalmente más pequeños. NA. De SCP-1660-7. Una criatura reptomamífera de 2 metros de largo, extremadamente peligrosa, que se asemeja a un acorazado y bioluminiscente. SCP-1660-7 son depredadores en manada, comparables en comportamiento a los lobos, aunque no temen a los humanos, y son capaces de trepar a los árboles o las paredes de SCP-1660-2. Debido a su falta de miedo por los humanos, se ha observado que atacan al personal en SCP-1660-2, matándolos con frecuencia. Bajo ninguna circunstancia se permite al personal acercarse a los especímenes SCP-1660-7 por esta misma razón, así como lista de especies de plantas dentro de SCP-1660-2. Quercus nigra, roble de agua, normal. Quercus hipolieucoides, roble hoja plata. Los especímenes crecen un poco más rápido que los miembros ordinarios de su especie. Quercus aliena, roble blanco oriental. Los especímenes crecen considerablemente, alcanzando hasta los metros de altura, en comparación con los miembros ordinarios de su especie. Pinus densiflora, pino rojo japonés, normal. NA. Musgo no identificado de SCP-1660-8. Un tipo de musgo de crecimiento rápido de especies desconocidas, que cubre otras plantas y las paredes de SCP-1660-2. Historia. SCP-1660-1 fue recuperado por el agente, un topo de la fundación de una tapadera de Marshall, Carter and Dark, que vendían safaris a SCP-1660 para cazar a la fauna silvestre local, principalmente SCP-1660-5, SCP-1660-6 y SCP-1660-7. Clasificado: solo miembros de personal de nivel 4. Documento Alpha SCP-1660-7. Informe del director. La información en el artículo que usted ya ha leído omitió, o más exactamente, borró, algo muy importante. SCP-1660-7. No son simplemente una especie de depredador peligroso. Dijimos eso para mantener al personal alejado de ellos. Son inteligentes. Sus patas delanteras están unidas para trabajar como manos humanas. Tienen herramientas simples, fuego y un lenguaje propio, basado en patrones bioluminiscentes. Pero son sus pinturas rupestres las que nos interesan. Toscas figuras humanoides, que sostienen palos y los matan a distancia, disparando proyectiles. Luego, una batalla con los mismos palos, nuevas figuras y el final de la matanza. Y luego está el símbolo que copiaron de las nuevas figuras. El símbolo al cual dejan comida en sacrificio. El símbolo que untan sobre las cosas con ceniza y pigmentos de plantas. El que graban en los árboles. El símbolo de sus dioses. 2 anillos, uno dentro del otro, con 3 flechas señalando hacia adentro. Fin del registro. Reconocemos que la Fundación SCP actuó correctamente al quitar el portal al grupo de interés Marshall, Carter and Dark. Sin embargo, al tomar posesión y continuar experimentando con esta anomalía,
han creado complicaciones impredecibles para el futuro. La fundación y sus líderes ya se creen dioses. Quién sabe los efectos que pueda tener una dimensión en la que ya son tratados como tal. La GOC está comprometida a buscar y destruir este portal, asegurando que nuestro mundo permanezca protegido, tanto de influencias externas, como de organizaciones megalómanas como la Fundación SCP. Ayúdanos en esta labor, dejando tus comentarios y sugerencias en el video. Yo soy Virostris Anónimo, nosotros somos la GOC, y ustedes han sido informados.